En Venezuela se han producido un sinfín de reuniones a partir del momento en que esta orden ejecutiva fue anunciada en Washington. Los representantes más importantes de la oposición han estado en una reunión tras otra y hasta ahora no ha habido pronunciamiento. Ahora bien, mientras esto sucede a nivel político, los venezolanos continúan con el drama de su cotidianidad. Al menos 10.000 médicos venezolanos han emigrado a otros países en la última década. La profunda crisis que vive el país suramericano es la causa de la fuga de talentos. Cada mes, la Federación Médica Venezolana recibe al menos 240 solicitudes de médicos que prefieren trabajar y estudiar en el exterior. Oliver Fernández, periodista NTN 24 en Caracas, nos preparó este informe. El presidente de la federación que los rige en Venezuela, doctor Douglas León Natera, asegura que no hay nada que celebrar, pero sí mucho que exigir y reclamar. Han sido 16 años donde la desinversión dijo presente en cada uno de los hospitales. No hay insumos, no hay camas, las emergencias no funcionan y lo que es peor, la crisis hospitalaria alcanzó a las clínicas privadas por la escasez de divisas. Y es un llamado a la atención que hacemos al gobierno para que cumplan con lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos correspondientes 83, 84 y 85, que en resumen se refiere a salud, vida y recursos para los hospitales. Y el paciente, el usuario, le hacemos un llamado a propósito de este día tan importante para el médico y para la salud de Venezuela, que es el Día del Médico, el día 10 de marzo, un llamado a que defienda sus derechos, porque sus derechos humanos y el derecho a la salud está siendo violado y desafortunadamente es el que sufre la peor consecuencia en nuestros hospitales. La calidad en el servicio también se ha perdido. Los médicos que se han ido no están siendo sustituidos por otros especialistas, sino por estudiantes de medicina integral comunitaria, algunos haciendo posgrados cuando aún no han terminado de graduarse de médicos. Rosa Torrealba, presidenta de la Sociedad Médica del Hospital José Gregorio Hernández en Caracas, considera que el gobierno de Maduro está acabando con la medicina en Venezuela. Y lo más triste, señores, es que quien está entregando los títulos a estos médicos integrales comunitarios son personas que trabajaban en el hospital bajo otro cargo, bien sea de registros médicos o bien sea de empleados del ministerio, que hoy en día se dan la tarea y están al lado del presidente dando títulos como que si fueran los decanos, será de la vida. Así está la cola en el hospital universitario. Los pacientes con cáncer no pueden esperar, sin embargo son atendidos cada 3 meses, poniendo en riesgo la vida. Nos vinimos al Hospital Universitario de Caracas. Aquí pudimos constatar lo que sufren los pacientes para conseguir una cita médica y para ser atendidos. Ellos aseguran que no se justifica en el país que ostenta las reservas petroleras más altas del mundo. Y si una persona no tiene con qué hacer los análisis, se morirá aquí. Porque si usted va a hacer rayo X, tiene que hacerlo pago. Si usted va a cualquier consulta que usted vaya, todo es pago. Si la medicina no se consigue, le dan mire, esto es una prueba que tengo. Me mandan a comprar los medicamentos, donde los voy a comprar, nunca se consigue. ¿Y la revolución? ¿Ah? Ay, papá, que Dios bendiga la revolución verdaderamente. Que Dios le dé bendición y que sobreabunde, porque verdaderamente estamos en una revolución, pero esta revolución no atiende verdaderamente al necesitado, y la necesidad del pobre es grande. ¿A dónde está la revolución, por favor, señor Maduro? Te podrás dar cuenta de que no hay personal tampoco para, pues, ¿cómo es posible que tengamos ya rato aquí en una cola para pedir una cita? Por lo menos yo el sábado traje a mi hijo y tuve que tomarle una foto a la computadora por la radiografía porque no hay ni siquiera el material para hacer la placa, pues. No, que presten atención de verdad todos los centros de salud. Yo vivo en Caricuao y la Clínica Popular también, que era antes del seguro, tampoco hay insumos, no hay nada, no hay doctores. O sea, eso es horrible, en la emergencia no hay nada tampoco, no hay. Se tarda uno bastante tiempo porque los doctores no quieren trabajar porque le pagan muy poco. La falta de insumos en los hospitales está por encima de 95%, según lo informó el presidente de la Federación Médica Venezolana, lo que supone un panorama nada alentador para los sectores más necesitados, donde se han incrementado las muertes por enfermedades crónicas y donde las emergencias no están siendo atendidas.
Para este martes se tiene previsto que los estudiantes de medicina se movilicen para exigir al gobierno de Nicolás Maduro que acabe con la crisis hospitalaria. Sin embargo, la Federación Médica Venezolana por primera vez en muchos años no marchará. Consideran que ahora la lucha debe hacerse desde los hospitales. Es la información que manejamos desde acá, desde Caracas, Venezuela, y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Y en Caracas nos acompaña y quiero saludar al doctor Amadeo Leiva, él es presidente del Hospital de Clínicas Caracas. Doctor Leiva, buena tarde, gracias por estos minutos, gracias por acompañarnos. Por cierto, que el Hospital de Clínicas Caracas, que ha sido una clínica de referencia para América Latina, para el Caribe, cumple mañana 30 años desde su fundación. Fue la clínica que tuvo los equipos más modernos en Venezuela en diferentes áreas para acometer cirugías de alta gama. Ha cumplido un papel importante dentro de la medicina venezolana. Lamentablemente imaginamos, doctor, que de alguna manera también se ve afectada. Y yo quiero comenzar preguntando qué está pasando con la medicina en Venezuela, que además esta crisis también se lleva de alguna manera por delante la medicina privada. Bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, Irania. Mucho gusto hablar contigo y con este canal de las Américas. RNN, Noticias 24. Sí, indudablemente las clínicas privadas no escapamos de la crisis que vivimos los venezolanos en salud, quizás no con tanta intensidad como los hospitales públicos, pero sí estamos verdaderamente en una situación importante de desabastecimiento, no solamente de medicamentos e insumos, sino también en reparación de equipos. Nosotros las áreas más importantes que tienen una clínica moderna, que aspira a ser clínica de punta o de tecnología, como es el área cardiológica, tenemos problemas porque no se consiguen en el país medios de contraste. Sin el contraste no se pueden hacer los cateterismos cardiovasculares. Y si no hacemos los cateterismos cardiovasculares no podemos implementar stent en los infartos del miocardio. Quiero decirle que en Venezuela, como en muchos países latinoamericanos, la primera causa de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares y dentro de esta el infarto al miocardio. De modo tal que eso por lo menos es un ejemplo de la situación que vivimos muchas clínicas privadas. Igualmente nos pasa con el área oncológica. Los materiales radioactivos, usamos los radioisótopos para hacer estudios óseos de cintilograma para detectar metástasis cancerígena, también tenemos problemas de desabastecimientos importantes que ha llegado prácticamente a paralizar buena parte del servicio que nosotros tenemos de medicina nuclear. Igual nos pasa con muchos problemas del día a día del laboratorio. A pesar de que nosotros somos endémicamente un país con dengue, las pruebas de dengue no existen en estos momentos porque no es reactivo para hacer estudios de inmunología, no es reactivo para hacer pruebas de tiroides, de modo tal que el desabastecimiento en el país es homogéneo. Hay hospitales que lo sufren más que otros, especialmente cuando son del área pública. Y dentro del área pública hay quienes sufren más, depende del administrador que tenga. Quizás los hospitales que mejor han funcionado han sido los del Seguro Social, donde los insumos y el abastecimiento no han sido tan problemáticos como los que funcionan dependiendo del Ministerio de Salud Popular. De modo tal que verdaderamente es un problema, a veces uno no lo entiende, cómo se permitió este desabastecimiento en renglones tan importantes para salvar vidas humanas. Aquí yo he declarado, y lo hago con mucha franqueza, que Venezuela en noviembre aprobaba dólares preferenciales para importar pino o para importar whisky, y ya uno veía que venía este desabastecimiento, por ejemplo, en los medios de contraste. Y estas cosas uno no las puede entender porque sucedieron. Un país que, como se observaba, es un país que tenía unos ingresos petroleros como nunca antes había visto el país en ninguna de sus épocas. Ahora, doctor Leiva, nuestro reportero decía que la Federación Médica no iba a marchar mañana con los estudiantes porque pensaba que las batallas tenían que darse en los hospitales, y ciertamente tienen que darse en los hospitales, pero es una batalla en donde los médicos llevan la de perder, porque si llega un paciente infartado, es decir, ¿cuánta frustración pueden cargar los médicos venezolanos en este momento? ¿Cómo atienden a los pacientes? ¿Cómo salvan vidas si no tienen con qué? Están ejerciendo
utilizando la medicina de hace 30 o 40 años atrás? Totalmente cierto. Hoy inclusive en una prensa del país yo declaraba eso mismo. Estamos regresando a una medicina de hace 40 años. Hace 40 años un venezolano le daba un infarto, la salida era que guardara reposo y después se le instalaba un bypass. Hoy en día con los stents usted tiene un infarto y si lo tomamos en las primeras 12, 24 horas, al día siguiente incluso está de alta sin necesidad de operaciones de la magnitud de los bypass. Y nosotros en este problema es un llamado, el problema de conseguir stents, conseguir medios de contraste, conseguir implantes valvulares, conseguir marcapasos, se ha vuelto casi imposible en el medio médico venezolano. De modo tal que yo creo que el gobierno debe de ocuparse de este problema. Esto es mucho más importante que el problema inclusive hasta de algunos desabastecimientos que el país ha tenido en algunos renglones alimentarios. Porque si a usted le falta el aceite, bueno, no va a pasar nada que cocinen sin aceite. Pero si usted tiene un infarto y no tenemos capacidad de resolver su problema, su vida puede estar en riesgo. De modo tal que yo creo que esto es un problema de todos los venezolanos. Yo soy uno de los que preconizo no politizar nunca el tema de la salud, pero en este momento este reclamo hay que hacerlo porque es la única manera que a lo mejor tomen en consideración lo que está pasando. Probablemente muchos dirigentes no se dan cuenta porque a ellos no les tocó el momento de alguna enfermedad que amerite pues este tipo de insumo o este tipo de equipo. Pero uno que lo ve al día a día no entiende cómo esto está sucediendo. Ahora, doctor, yo quiero recordarle a nuestra teleaudiencia que estoy conversando con el doctor Amadeo Leiva, él es presidente del Hospital de Clínicas Caracas, una de las mejores clínicas de la capital venezolana. Y este problema que describe le está afectando a esta clínica como a otras. Yo le pregunto, doctor Leiva, aunque no tengamos estadísticas, aunque no sepamos de cifras, ¿cómo se puede garantizar la vida de los venezolanos? Si esto le pasa al hospital de clínica, ¿qué pasa en el hospital universitario, que fue referencia para todos los venezolanos, donde los quirófanos están prácticamente en un cierre técnico porque no hay anestesia? ¿Qué pasa en otros hospitales del resto de la geografía venezolana? ¿Llegan los pacientes y se mueren? Sí. La situación es muy compleja y hay hospitales que están verdaderamente muy desasistidos. El problema de la medicina es que muchas veces el daño usted no lo ve de inmediato. La persona que tiene un infarto y no le pone un stent, esa persona a lo mejor no entra en la lista de fallecidos, pero usted le pone en entredicho su calidad de vida porque le dejó que un infarto se desarrollara. Yo esta mañana fui a dar clases en el Hospital de Niños J.M. Los Ríos, que es el primer hospital pediátrico del país. Y quizás esto cueste creerlo, no había posibilidad de hacer examen de orina y de heces en el laboratorio. Entonces son cosas que uno no puede entender. Esto yo creo que mi país es muy africanizado, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido que se quedaron muy al margen del desarrollo, pasan estas cosas. Y de verdad que cada día uno se preocupa más porque pareciera que no vemos luz en este problema de la medicina nacional. Quiero darle las gracias al doctor. Gracias a usted y aquí estamos a la orden. Gracias, doctor Leiva. Gracias por acompañarnos. Buena tarde. Seguro. Muchas gracias a usted.